Increíble. Millonario expone a su hijo a 5 mujeres ricas. Su elección sorprende a todos. David se encontraba en el centro de una encrucijada emocional. La mansión de su padre Alejandro resplandecía con luces brillantes y un lujo desmedido. Pero dentro de él había una tormenta. Las risas de las mujeres ricas que lo rodeaban parecían un eco lejano, una tiranía de superficialidades que lo apretaba como un corsé. Cada una de ellas era una promesa de estatus, de un mundo donde el dinero dictaba las reglas. ¿Era esa la vida que realmente deseaba? La presión palpitaba en su pecho. El aroma de la cena gourmet invadía sus sentidos, pero David apenas podía saborear nada. Memorias de su abuela venían a su mente, esas noches a la luz de la chimenea donde le hablaba sobre el verdadero valor del esfuerzo y la integridad. El amor no se mide en joyas ni en propiedades, le decía con su voz suave y sabia. Pero ahora, sentado en la mesa con estas mujeres, sintió que esos valores eran un lastre en medio de tanta opulencia. La primera mujer, Sofía, una heredera famosa, no perdía el tiempo alardeando de sus viajes a París y sus cenas con celebridades. «Tienes que ver mi nuevo yate», exclamó con una sonrisa perfecta. David sonrió forzadamente, sintiendo cómo se le encogía el estómago. La otra, Valeria, siempre mencionaba a su padre, un magnate que había hecho su fortuna en el sector energético. Pero en lugar de atracción, esas historias solo le generaban un vacío. Podía ver cómo su padre, sentado al final de la larga mesa, observaba con expectativa. Entre tragos de vino y charlas triviales, David se sintió como un objeto más en este espectáculo. El dilema era abrumador. Su corazón claudicaba entre el deseo de complacer a su padre y el anhelo por una conexión auténtica que parecía tan lejana entre estas paredes. La idea de una relación basada en intereses materiales lo aterraba. ¿Acaso el amor podía sobrevivir en un mundo donde todo era tan efímero? Después de una cena deslumbrante, se retiró a su habitación, donde una nube de ansiedad comenzó a rodearlo. Se sentó en su cama, sintiendo cómo la incertidumbre lo consumía. Fue entonces cuando encontró el diario de su abuela en un rincón olvidado de su armario. Las páginas estaban llenas de historias sobre sacrificios y decisiones difíciles, sobre el valor del amor auténtico. Cada letra lo guiaba en un mar de dudas y lo hacía cuestionar si lo que su padre consideraba éxito realmente lo era. «David, nunca elijas lo fácil», parecía susurrar su voz en la penumbra. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentaba. Justo cuando pensaba en lo que se esperaba de él, David se dio cuenta de que había visto a la mujer ideal, la preferida de su padre, interesada solo en sus conexiones, no en su alma. En ese instante de claridad, el abismo entre su mundo y el que su padre había construido solo se hacía más evidente. David sabía que la elección que se avecinaba tenía el poder de cambiarlo todo. ¿Optaría por seguir el camino fácil o se atrevería a desafiar las expectativas familiares? Con su mente nublada, pero llena de determinación, se preparó para enfrentar la realidad que podría romper todo lo que conocía. ¿Provocaría su elección la ira de su padre o lo liberaría hacia un futuro inesperado? David se despertó a la mañana siguiente con la luz del sol colándose por la ventana, sintiendo la misma ansiedad del día anterior.
En su íntimo, un torbellino emocional lo mantenía en vilo. Sabía que pronto tendría que tomar una decisión crucial, una que definiría no solo su vida amorosa, sino también su sentido de identidad en un mundo que parecía no comprenderlo. Mientras se vestía, una voz interior comenzaba a delinear su camino. ¿Qué es lo que realmente quieres?, se preguntó en un susurro casi silencioso. Recordó a su abuela, cuya sabiduría había marcado sus principios, y la noción de que el verdadero éxito no se medía en riquezas sino en autenticidad. Esa misma autenticidad parecía estar desapareciendo entre las risas vacías de las mujeres que su padre había presentado como potenciales parejas. Preparándose para el día, David decidió que no podía dejarse arrastrar por las expectativas ajenas. Salió al jardín buscando un poco de paz entre las flores cuidadosamente arregladas. Allí se sentó en una banca, cerrando los ojos y tomando respiraciones profundas. Quería escuchar su propio corazón. En ese momento de introspección, comenzó a recordar las pasiones que había descuidado por mucho tiempo, las que eran parte de su verdadera esencia: el arte, la música, la escritura. Recordó cómo se había sentido alive, verdaderamente vivo, cuando perdía la noción del tiempo creando. Esa chispa, escondida tras el peso del linaje y las expectativas, necesitaba ser rescatada. De repente, una idea lo golpeó como una revelación. En lugar de cumplir angustiosamente con los patrones de su padre, podría proponerle una alternativa. ¿Y si mostraba a su padre que el amor verdadero y no el interés material podía ser el centro de su vida? Tal vez fuera el momento de romper con la imagen perfecta que su familia había cultivado. Con este nuevo propósito, su mente se llenó de planes. David se decidió a hablar con su padre sobre su propio deseo, uno que podría estar alineado con sus valores. Así, un rayo de esperanza lo envolvió. Alejandro colgó el teléfono y con un gesto exasperado se volvió hacia David. Era el director de la empresa. Necesita que tome una decisión sobre la próxima inversión. Pero, por supuesto, tú también tienes cosas más importantes de qué hablar, ¿verdad? La ironía en su voz era palpable. David respiró hondo, sintiendo el peso de la expectativa aplastante que su padre proyectaba sobre él. Recordó cómo, en su infancia, siempre había querido impresionar a Alejandro, cumplir con cada uno de sus elevados estándares. Sin embargo, esa búsqueda lo había llevado al umbral de la insatisfacción. Su angustia interna le dictaba que no podía seguir así, con una vida dictada por las ambiciones ajenas. «Papá, lo que quiero no es solo una mera elección, es mi vida», pronunció con firmeza. Cada palabra pesaba con significado, como si se tratara de un acto de rebelión. Esa resolución era un puente hacia su verdadero ser, y no podía permitir que las sombras de sus miedos pudieran nuevamente oscurecer su camino. Sin embargo, el enfrentamiento no era fácil. Alejandro parecía imperturbable, anclado a sus creencias de éxito material y legado familiar. «¿Acaso no entiendes que todo lo que hago es por tu bien?», replicó con una mezcla de preocupación y reproche, pero David solo vio una puerta cerrándose. «Claro que lo entiendo, pero alguna vez déjame ser yo mismo», respondió, sintiendo que su voz se llenaba de nueva fortaleza. Era el primer paso hacia su independencia emocional. La lucha por ser auténtico le daba un sentido de dirección que no había tenido antes. Alejandro lo miró, y en sus ojos brilló la chispa de una batalla interna. Sin embargo, ese destello fue efímero y se desvaneció, reemplazado por una fría indiferencia. «Así que esto es lo que quieres, vivir de tus sueños, esos sueños que no llevan a ningún lado». Esa afirmación desató una tormenta en el interior de David. La incredulidad ante la visión monolítica de éxito de su padre apenas comenzaba a resquebrajarse. Desde las dudas y las críticas, muchas veces él había pasado por alto lo que hacía vibrar su alma.
Las palabras de Alejandro se sentían como un desafío, empujándolo a la búsqueda de su propia verdad. «Sí, papá, quiero vivir mis sueños», replicó, esta vez con un fervor renovado. La energía del momento lo impulsaba a vencer el miedo, su autenticidad y deseo de autoexpresión estaban cobrando vida de manera inusual. La mirada intensa de su padre lo hizo sentir que, aunque el enfrentamiento era inevitable, había un terreno en el que ambos podían, tal vez, encontrar un punto de conciliación. Sin embargo, la incertidumbre pendía en el aire, la línea entre amor y rechazo pareciendo más tenue que nunca. David no podía predecir si esa conversación llevaría a un entendimiento mutuo o a la ruptura definitiva. De repente, el sonido del teléfono volvió a resonar en la habitación, como si el destino se burlara de ellos. Esta vez era un mensaje de texto que David decidió ignorar, sumido en la controversia que acababa de abrir, sintiendo que cualquier distracción podría desviar su camino recién trazado. «Esto no ha terminado, David», advirtió Alejandro con gravedad. La frase invocó un sentido de predicción. La decisión de su padre de involucrarlo en los negocios familiares seguía presente, pero ahora, más que nunca, la lucha dentro de David giraba en torno a su deseo feroz de marcar su propio destino. ¿Qué pasaría si el camino que había comenzado a explorar solo era un preludio a otra confrontación que escalaría más allá de lo que imaginaba? Con el eco de esas palabras aún resonando, David comprendió que cada elección que iba a hacer en adelante no solo era crucial para su desarrollo personal, sino también para redefinir la relación con su padre y el legado que ambos carga. Su viaje apenas comenzaba, y las decisiones que tomara podrían cambiarlo todo. La mañana siguiente comenzó con un resplandor tenue que se colaba por las cortinas de la habitación de David. Aún con el eco de la discusión de la noche anterior retumbando en su mente, su determinación se aferraba a él como un salvavidas. Era un nuevo día, y cada momento, cada elección representaba una bifurcación en su camino. La batalla interna que había enfrentado con su padre había dejado una huella profunda, una marca de fuego que lo instaba a no rendirse ni permitir que la sombra de las ambiciones ajenas nublara su visión. Mientras se duchaba, revisó mentalmente las tareas del día, una presentación para un posible inversor, el proyecto que había estado desarrollando durante meses. Aquella idea que parecía tan insignificante ante los grandes ideales de su padre, ahora se convertía en un faro intermitente en su horizonte. «Esto es lo que quiero hacerse realidad», pensó con firmeza. Al llegar a su oficina, una pequeña habitación repleta de post-its y prototipos, David sintió cómo se disolvía la ansiedad. En ese espacio personal había comenzado su búsqueda de identidad profesional, una búsqueda que se había inyectado en cada línea de código y diseño que creaba. Las imágenes de la noche anterior fueron reemplazadas por una claridad renovadora. «Si soy verdadero conmigo mismo, puedo lograrlo», se murmuró. El momento de la presentación llegó y David se sentó frente al inversor, un hombre enérgico que parecía cuestionar todo a su alrededor. Fue entonces cuando la conversación giró hacia sus sueños y propósitos profesionales. A lo largo de su exposición, David sintió cómo cada palabra, cada argumento que defendía era una extensión de su autenticidad. Al final, el inversor, intrigado pero crítico, lanzó una pregunta. ¿Cómo piensas convencer a alguien que siempre ha creído en las estructuras tradicionales de negocio? Una chispa de desafío se encendió en David. El cambio no viene únicamente de seguir el camino que otros han trazado, se trata de arriesgarse a innovar. Así como mis amigos buscan independientes de su familia, o logran sus sueños a pesar de los obstáculos, yo estoy dispuesto a hacerlo también.
Era una declaración de intenciones. No buscaría un reflejo de las expectativas de su padre, sino más bien una proyección de su propio ser. Esa afirmación resonó más allá de la sala de conferencias. Era un grito de independencia que personificaba su desarrollo personal. Para su sorpresa, el inversor quedó intrigado. Si tu sueño es tan fuerte como lo describes, entonces desarrollaré una propuesta. Pero necesitarás cifras y compromiso. David observó cómo, en ese instante, su lucha comenzaba a dar frutos. Esa noche, mientras reflexionaba sobre la jornada, algo nuevo emergió en su interior. El miedo a decepcionar a su padre seguía presente, pero el deseo de seguir sus propios sueños comenzó a transformarlo. La claridad se fue asentando. Lo que había percibido como una ruptura, ahora se manifestaba como una liberación. Tenía herramientas y habilidades que muchos no reconocían. Su pasión por la tecnología y el diseño no era una debilidad, sino su mayor fortaleza. Sin embargo, la satisfacción no venía sin su ración de incertidumbre. La próxima reunión con su padre lo asediaba, porque sabía que tendrían que enfrentarse nuevamente. Mientras contemplaba su propia revolución personal, se dio cuenta de que la elección entre complacer a Alejandro o seguir su camino se hacía inminente. A la mañana siguiente, decidió que era momento de prepararse para lo inevitable. Pero esta vez, David no adoptaría la postura de un hijo temeroso, sino de un adulto convencido de su valor. La vida tenía que ser vivida bajo sus condiciones, o no valía la pena. Ese día, mientras ensayaba en el espejo la conversación que mantendría, un mensaje de texto emergió en su pantalla. «Papá quiere hablar contigo». Las palabras vibraron en su mente como un presagio. ¿Qué pasaría si este encuentro fuera el punto de quiebre que transformarían su relación? La duda aplastante volvió a su mente. ¿Estaba preparado para enfrentarse a la posible oposición de su padre, cuando todo lo que anhelaba era el apoyo y la validación que sentía tan lejana? Sabía que se acercaba a una inflexión en su vida, una etapa que definiría no solo su carrera, sino también su relación con el hombre que había intentado definirlo siempre. David sintió que el momento culminante había llegado. ¿Podría realmente vivir sus sueños sin romper el lazo familiar? Las respuestas parecían tan esquivas como las decisiones que le quedaban por tomar. Pero una cosa era segura: su viaje apenas comenzaba. La mañana que siguió a la inquietante notificación de su padre llegó con la misma calidez que la anterior, pero David sentía un frío interno, una inquietud que se le antojaba como un reto que debía afrontar. Era el día que marcaría el rumbo de su vida, no solo profesional, sino también personal. Mientras se vestía, su mente tambaleaba entre la expectativa y el temor. El diálogo ensayado en el espejo ahora se sentía insuficiente. Al llegar al café donde se habían citado, los músculos de su espalda se tensaron al ver a su padre sentado a una mesa, con un café frío frente a él. Alejandro, vestido impecablemente con un traje, parecía fuera de lugar en aquel ambiente, como si cada cerámica del local le recordaba la frivolidad que creía que su hijo había adoptado. David se enderezó, consciente de que el desafío no sería solo verbal. Tenía que demostrar su derecho a ser el mismo, más allá de las preguntas que inevitablemente surgirían. «Hola», dijo David, tomando asiento sin esperar a que le invitaran. La sala permanecía envolviendo la conversación entre murmullos de las mesas vecinas, pero David solo podía concentrarse en el rostro de su padre, en el que la preocupación coexistía con la expectativa. «¿Cómo te va con tu proyecto?», inquirió Alejandro, y aunque la pregunta era inofensiva, David la percibió como un reto. «Está avanzando», respondió David con una calma que sorprendió incluso a su propio yo interno. «He tenido algunas reuniones que están dando resultados. Un inversor está interesado».
El silencio que se instauró parecía pesado. Alejandro alzó una ceja, escudriñando cualquier signo de superficialidad. Espero que estés considerando algo sólido, no un sueño eufórico. Vivimos en un mundo donde la realidad exige más que buenas intenciones. La frase cortante penetró en la autoafirmación que David había construido en las últimas semanas. Sin embargo, la determinación emergió de su interior. El deseo de ser el mismo había crecido tanto que una chispa de desafío se encendió de nuevo. Papá, lo que estoy construyendo va más allá de lo tradicional. Es mi sueño y creo que su potencial es mucho más allá de los números, argumentó David, alzando un poco la voz. ¿Sueño? Parece más un capricho, respondió Alejandro sin perder el tono crítico. La tensión se alzó como una niebla densa entre ellos. David sintió que tenía en sus manos la oportunidad de trazar límites, de no dejar que las pautas paternalistas moldaran su vida. ¿Era realmente un capricho? La pregunta reverberó en su mente. Aún no tenía las cifras, como le había exigido el inversor, pero tenía una idea clara de lo que quería. «Sabes, la vida no solo es números para mí. He trabajado en este proyecto porque significa algo, porque refleja lo que soy», respondió con la sinceridad que le habitaba. Alejandro lo miró fijamente, como si intentara dividir el hombre que tenía enfrente del niño bajo su techo. ¿Y ese hombre que ves en el espejo, qué va a hacer con sus sueños cuando la realidad le golpee la puerta? La frustración tomó forma en David, pero también lo hizo una revelación, el reconocimiento de que estaba lidiando con expectativas que no eran completamente suyas. «Si nunca lo intento, nunca lo sabré», declaró, su voz firme resonando en un entorno de dudas. «No quiero vivir en la sombra de lo que tú consideras exitoso». El silencio posterior fue abrumador, y David sintió que la distancia emocional se acortaba, o, en su defecto, se amplificaba. Alejandro podía estar decepcionado, pero en ese instante David decidió que su valor no se definiría por la aprobación paterna. Cuando finalmente el café fue aproximado, David comprendió que cada sorbo que tomaba representaba una elección. Al terminar la conversación no había respuestas definitivas, pero por primera vez se sentía como un hombre en pie, defendiendo su lugar en el mundo. A medida que se levantaban para marcharse, David notó que su padre parecía aún reticente, con un último intento por acceder a su razón. ¿Te gustaría que te presentara a algunas personas que podrían ayudarte a impulsar tu idea? Personas influyentes, sugirió Alejandro. La oferta colisionó en la mente de David. ¿Sería esto una forma de apoyar sus sueños o simplemente un intento de controlarlo encubiertamente? La decisión estaba sobre la mesa. Se dio cuenta de que aceptar la oferta podría ser un paso hacia adelante o una trampa más de su padre. ¿Estaría listo para tomar ese riesgo o tendría que decirle que no a la influencia familiar aún en esta nueva etapa de emancipación? Al salir del café, sintió el peso de la decisión ante él. Su vida no sería fácil de manejar, ni el vínculo con su padre. La lucha interna entre su ambición y la búsqueda de aprobación lo acompañaría a cada paso. Pero una cosa era clara: el camino que eligiese lo haría con su propia voz. ¿Era ese el instante que lo forjaría como un hombre independiente o lo encerraría aún más en las expectativas familiares? La incertidumbre latía con fuerza, y David sabía que la mayor decisión de su vida apenas comenzaba a perfilarse en el horizonte.
David caminó por la calle, sintiendo cómo su determinación luchaba contra la ansiedad que amenazaba con erosionar su reciente confianza. Unos metros más adelante, se detuvo para observar un escaparate. La vitrina reflejaba su propia imagen, un hombre decidido, pero aquejado por las inseguridades que arrastraba desde su infancia. Esa lucha interna se había intensificado después de su conversación con su padre, cada palabra un eco que pulsaba en su mente. ¿Era capaz de dar el siguiente paso hacia la independencia? A medida que avanzaba, su mente se llenó de imágenes de su proyecto. Un espacio creativo donde sus ideas no solo podrían florecer, sino también ser útiles para otros. Esa visión se convirtió en su refugio, en el motor que lo impulsaba a seguir adelante. Sin embargo, el camino estaba lleno de incertidumbres y requeriría un costo emocional. David se enfrentaba al dilema de aceptar la ayuda de su padre, que podía significar un impulso decisivo o un estancamiento más profundo en las expectativas que lo habían rodeado toda su vida. Durante el trayecto a su apartamento, decidió que debía encontrar la manera de comprobar su valía, pero más allá del brillo superficial de las relaciones familiares. La idea de crear un pitch sólido para el inversor consumía su mente. Lo que había comenzado como un concepto vago, ahora tomaba forma, no en base a lo que otros esperaban de él, sino en lo que él realmente quería lograr. A esa altura, se percató de que había algo más que temía perder, su esencia. La parte de sí mismo que había cultivado en sus encuentros y experiencias fuera del entorno familiar. Se sentó frente a su laptop y comenzó a trazar un plan estructurado, recordando cada consejo que había recibido, cada comentario de sus amigos y colegas que reflejaban el valor de su visión. Necesitaba ese consejo, pero también distinguir de una vez por todas qué venía de su padre y qué era realmente suyo. Mientras escribía, el célebre consejo de un mentor resonó en su mente. Las ideas brillantes requieren espacio para crecer, pero también defenderlas de quienes no las ven como tú. Esa noche, David comprendió que para avanzar debía aprender a equilibrar la aceptación de la ayuda con la afirmación de su autonomía. Mientras diseñaba la presentación, planteándose estrategias y anticipando preguntas complicadas, David se sintió empoderado. Había dejado atrás la sensación de que su éxito dependería enteramente de la validación externa. El desafío principal ya no era solo demostrar su idea, sino demostrarle a sí mismo que era digno de perseguirla. A la mañana siguiente, con su presentación lista, la impulsividad de su decisión se mezcló con la incertidumbre. Jimena, la asistente del inversor, había confirmado una reunión. Pero en el fondo de su ser, sabía que la preocupación por la opinión de su padre la inundaba nuevamente. Haría bien en respaldar su proyecto sin la influencia de Alejandro, aun sabiendo que el camino hacia la reunión podría desencadenar la aprobación o la desilusión. El día de la presentación se acercaba, y David decidió que tenía que enfrentar no solo al inversor, sino a sus propios temores. La gran pregunta lo acechaba mientras se preparaba. ¿Podría verdaderamente liberarse de las sombras de las expectativas y construir su propio camino sin rendirse a las influencias externas? Esa noche, mientras miraba las palabras proyectadas en su presentación, sintió una mezcla de emoción e inquietud atravesar su ser. Así, la decisión final tapizó su mente con una insistente insistencia. ¿Acecharía a su padre o construiría su éxito en base a sus propios términos? El momento decisivo estaba a la vuelta de la esquina, y la posibilidad de una revelación no solo profesional, sino profundamente personal, lo esperaba.
Pero esta vez, la presión reflejaba más que el deseo de cumplir expectativas ajenas. Era una oportunidad de forjarse en su propia esencia. ¿Lograría David encontrar la fortaleza para retar a su padre una vez más? ¿O permitiría que su creciente angustia se interpusiera entre él y su destino? David se despertó esa mañana con un nudo en el estómago y un torrente de pensamientos que se agolpaban en su mente. Las dudas sobre su presentación seguían haciendo eco, pero hoy sentía un ligero cambio. Una chispa de valentía se había encendido. Sus experiencias de las últimas semanas lo habían preparado para este desafío. Con cada pequeño paso que había dado hacia la independencia, había dejado detrás fragmentos de su antigua percepción, como si cada decisión le permitiera despojarse de cadenas invisibles. Mientras se alistaba, se encontró revisando mentalmente el contenido de su presentación. Era más que cifras y gráficos, era la encapsulación de su visión, de su voz. Tenía que resonar con sinceridad, más allá de los estándares que su padre había querido establecer. La presión de la figura paterna aún lo incomodaba, pero por primera vez ese peso era menos opresivo. Era un recordatorio, no una sentencia. Un suave toque en su puerta interrumpió su línea de pensamiento. Era Ximena, su contacto en la inversión, una mujer de mirada firme que irradiaba profesionalismo. Las instrucciones para llegar a la reunión eran precisas, pero no pudo evitar sentir un atisbo de nerviosismo al verla. La segura actitud de Ximena le recordó que detrás de cada logro profesional había una historia de lucha. Quizás eso era lo que David necesitaba, que la incertidumbre era parte del proceso. En el camino al lugar de la reunión, los edificios pasaban como sombras. Su mente estaba claramente enfocada en su objetivo. Al acercarse al edificio, unas puertas de cristal imponentes lo recibieron, y las luces brillantes del hall lo envolvieron, simbólicamente representando dos caminos. Uno que estaba dispuesto a seguir los pasos de su padre, y el otro que se arriesgaba a trazar su propio destino. Al entrar a la sala, un cambio de energía recorrió su cuerpo. Las sillas dispuestas en semicírculo, el aire vibrante de expectativa y las miradas curiosas sobre él. Sin embargo, no podía dejarse llevar por el miedo. Su tarea era compartir su visión, no complacer. Tomó una respiración profunda, dejando que esa energía lo llenara. Al comenzar su presentación, se sintió impelido a abrirse más de lo que inicialmente había planeado. Hablar de su proyecto se convirtió en un vehículo para expresar sus luchas personales, sus aspiraciones y la independencia que tanto anhelaba alcanzar. Los rostros de los inversores cambiaron de curiosidad a atención plena. La autenticidad en su voz parecía resonar, sobrepasando el contenido elaborado que había preparado. Por un momento, olvidó la presencia de su padre, olvidó el peso de las expectativas y se entregó por completo a su narrativa. Cuando terminó, el silencio en la sala era palpable. Las primeras palabras que rompieron la quietud procedieron de un hombre mayor en el panel, cuya mirada era implacable. Este es un riesgo que estaremos dispuestos a tomar, pero déjame preguntarte algo. ¿Realmente crees que puedes hacer esto sin la influencia de tu padre? El interrogante lo golpeó y la respuesta brulló en su interior. Era el momento de confrontar no solo al inversor, sino la sombra de su padre que siempre había acechado sus decisiones. Con una calma renovada y un fuego en la voz, David respondió: «Lo que estoy construyendo es un reflejo de quién soy, no de lo que otros esperan de mí. Esta no es solo una inversión, es el primer paso hacia mi autonomía». La tensión en la sala cambió. Había una mezcla de sorpresa y admiración en los rostros de los inversores. Cada palabra que pronunciaba sentía que lo empoderaba más. Esta no era solo su primer pitch, era una declaración de su identidad. Con la reunión concluyendo, el desafío de David aún no había terminado.
Había dejado claro su deseo de ser visto como un individuo en sus propios términos. Pero el antiguo lazo con su padre, a un NPC, no controlado por el jugador, iba más allá del entorno profesional. Mientras se despidió de Ximena y los inversores, sintió que la gran batalla por su autonomía apenas comenzaba. Regresó a casa con un cúmulo de emociones, cincelando una nueva realidad en su vida. ¿Sería capaz de mantener su firmeza ante las próximas tensiones con su padre? ¿Podría demostrarle no solo a él, sino a sí mismo, que estaba diseñado para crear su propio futuro? Las respuestas no llegarían rápidamente. Sin embargo, la sensación de desafío latente se empezó a transformar en una adrenalina curiosa, una invitación a seguir explorando su potencial. Mientras cerraba la puerta de su apartamento, una pregunta resonó en su mente. ¿Podría David finalmente reconciliar su deseo de ser visto y su resistencia a ser encasillado por las decisiones de su padre? David abrió la puerta de su apartamento, dejando atrás el bullicio de la ciudad, aún resonando con ecos de su presentación. La adrenalina continuaba corriendo por sus venas, y no pudo evitar reexaminar las palabras que había pronunciado. Pero esta vez no eran solo ecos vacíos, eran declaraciones que desnudaban su ser. Se sentó en el sillón, cruzando los brazos en un gesto defensivo, consciente de la lucha que apenas comenzaba. Había desafiado las expectativas de aquellos inversores y en su discurso había revelado la autenticidad de su propia voz. Sin embargo, la sombra de la figura paterna seguía acechando, como un monstruo aprensivo esperando su momento de atacar. Su mente no paraba de dar vueltas a la pregunta del inversor. ¿Realmente podía avanzar sin la influencia de su padre? Tenía que responder a eso no solo a ellos, sino a sí mismo. Durante años se había sentido como un barco a la deriva, dirigido por la corriente de las decisiones de otros. Ahora era tiempo de tomar el timón. Sin embargo, dar ese paso suponía enfrentarse a un mundo desconocido. Reviviendo los momentos de su infancia, una mezcla de nostalgia y miedo lo invadió. Su padre siempre había sido un pilar, una figura de éxito que parecía tener las respuestas a todas las preguntas. El peso de sus expectativas era casi un manto que había llevado sobre sus hombros desde joven. Pero esos recuerdos, en lugar de ser una carga esta vez, se transformaban en un motor de cambio. ¿Y si David pudiera definir su propio camino, independientemente de lo que su padre pensara? Decidió hacer un ejercicio que le ayudara a aclarar sus pensamientos. Se levantó y tomó una libreta de la mesa. Cada palabra que escribía se sentía como un ladrillo que edificaba su nueva realidad. «Quiero ser visto por quien soy», anotó. «No quiero seguir un camino que no me pertenece». Las palabras resonaban con fuerza, y poco a poco su visión se fue moldeando frente a él. Con cada frase que escribía, la imagen de su futuro se hacía más clara. Era un futuro donde él definía sus propios éxitos, basado en sus propios valores, no en lo que otros esperaban de él. La idea de independencia se transformaba en algo más que simplemente trascender a su padre. Se trataba de reconocer su propio valor y capacidades. El amanecer de su nueva perspectiva trajo consigo una inquietud que no podía ignorar. ¿Estaba listo para expresar esa nueva realidad frente a su padre, quien quizás no comprendiera su deseo de autonomía? La idea de hablar con él de cara a cara lo aterraba y al mismo tiempo le resultaba inevitable. La conversación sería un punto crítico que podría definir la relación que tenían. Mientras David miraba por la ventana y contemplaba la ciudad iluminada por las primeras luces del día, sintió la presión de una decisión inminente. Sabía que tener esa charla lo podría llevar a un nuevo nivel de tensión,
un enfrentamiento que podría cambiarlo todo o destruir lo poco que construyó hasta ahora. El reloj en la pared hizo tic-tac, marcando el tiempo que se escapaba. David respiró hondo, calculando el riesgo. La lucha interna era fuerte. Debían repararse los lazos más valiosos, aunque eso significara una confrontación poderosa. Tan pronto como se decidió, el teléfono sonó. Era un mensaje de Ximena recordándole sobre una próxima reunión para seguir discutiendo el desarrollo de su idea. En ese instante entendió que no podría atender esa llamada sin resolver primero su realidad familiar. Las próximas horas se tornaron cruciales. El momento de la verdad estaba por llegar. David no sabía si tenía todas las respuestas, pero lo que sí sabía era que había llegado el momento de enfrentar. Su padre lo estaba esperando, y la esencia de su autonomía pendía de un hilo. ¿Sería capaz de cimentar su camino o se vería arrastrado de nuevo por las viejas corrientes familiares? La tensión se intensificó, y todos los escenarios posibles se agolpaban en su mente. David se aseguró de que su ajetreada mente estuviera centrada en el propósito que había trazado. La imagen de su padre aguardando su llegada cargaba un peso significativo, pero también despertaba una llama de determinación en su interior. Había escrito su manifiesto. Cada palabra había sido un paso hacia su independencia. Sin embargo, el acto de confrontar a su padre significaba entrar en una arena cargada de emociones. Mirando su libreta, sintió que el papel le devolvía la mirada, desafiándolo a ser el arquitecto de su propia vida. «El miedo es solo un espacio vacío a llenar», escribió, mientras su mano se movía mecánicamente. Cada letra parecía reforzar su decisión. Al cerrar la libreta, una sensación de calma lo envolvió momentáneamente. Era como si hubiera dejado atrás el niño que buscaba aprobación en cada rincón de su casa familiar. Mientras se preparaba para salir, los recuerdos de su padre llenaban sus pensamientos. Reconocía las contribuciones de aquel hombre en sus logros, pero ahora parecía que eran cadenas que lo mantenían anclado en una realidad que no le pertenecía. Se puso una chaqueta y salió, cada paso resonando con la firmeza de una elección consciente. El trayecto hacia la oficina de su padre, donde se llevaría a cabo la conversación, fue una mezcla de tensión y expectación. Aunque el reloj marcaba un tiempo indefinido, sentía que se trataba de un momento crucial. Las calles estaban llenas de vida, los coches pasaban rápidamente, como si el mundo siguiera girando sin preocupación. Pero para David el tiempo parecía haberse detenido en una burbuja, que lo aislaba de todo. Cuando finalmente llegó, un nudo se formó en su garganta. La entrada era imponente, y la figura paternal que lo esperaba al otro lado de la puerta resultaba aún más intimidante. Al cruzar el umbral, el aire en la sala cargaba una expectativa palpable. Miró a su padre a los ojos, encontrándose con una mirada que parecía conocerlo mejor de lo que él mismo lo hacía. «David, buen ver», comenzó su padre, con un tono que mezclaba cordialidad y superioridad. «Tu presentación fue impresionante. Sin embargo, me pregunto si has considerado bien tu futuro. Desde luego, yo tengo algunas ideas que podrían interesarte». Las palabras resonaron en la habitación, como un eco que advertía de la autocomplacencia de su padre. Este no tenía idea de la batalla interna que David había librado. Ya no era el niño que se conformaba con las oferendas de alguien más. Era tiempo de dejar claro su propio destino.
Con cada afirmación que el hombre de negocios hacía, especialmente sobre su recorrido profesional y los planes que tenía para él, la tensión aumentaba. David podía sentir que la resistencia comenzaba a fluir por sus venas, pero también que el miedo acechaba, dispuesto a deshacer el camino que había decidido construir para sí mismo. «Estoy aquí para hablarte de mis planes, no de seguir tus pasos», interrumpió David, consciente de que las palabras podían abrir o cerrar puertas. La respuesta de su padre fue inmediata y contundente. «Siempre quise lo mejor para ti. Tu éxito depende de seguir mis consejos». La conversación se convirtió en un choque frontal, una danza delicada entre el deseo de reconocimiento y la necesidad de emancipación. El padre de David estaba esperando ese momento de sumisión, y él se sintió dividirse entre el impulso de conceder y la determinación de resistir. Mientras las palabras se lanzaban como dardos en un enfrentamiento verbal, un nuevo mensaje llegó a su mente, pulsante y resonante. ¿Quién soy realmente? La pregunta flotaba en el aire y se asentaba en la esencia del conflicto. En ese instante comprendió que la única forma de responder era a través de su propia voz, no mediante la proyección de su padre. Sin embargo, la manera en que esa batalla acabaría seguía siendo incierta. ¿Cómo podría desafiar a su padre y al mismo tiempo salvar su relación? Las dudas se multiplicaban y una inquietante lucha se desataba en su interior. La conversación se tornó tensa, cada segundo parecía una eternidad. David sentía que el momento de verdad se aproximaba más que nunca. El corazón le latía de forma frenética mientras preparaba su próximo movimiento. Y, justo cuando pensó que estaba a punto de dar la respuesta que alteraría su vida, la puerta se abrió de golpe y apareció una figura que nadie esperaba. Era Jimena. Su presencia inesperada podía cambiar todo. La mirada de David se cruzó con la de ella, y en ese instante supo que la siguiente decisión sería crucial, tanto para su vida profesional como personal. ¿Iba a dejar que ella interfiriera o usaría esa sorpresa a su favor? La confrontación estaba lejos de terminar, y la ambigüedad del futuro lo mantenía en vilo. Su voz era firme y segura, y en ese instante David sintió como una chispa de determinación resonaba en su interior. «Tal vez sea el momento más adecuado para que todos escuchémonos», dijo David, sintiendo que su autocontrol crecía. «Tal vez es hora de que yo hable también, sin el temor a ser eclipsado por expectativas ajenas». Con esa declaración se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo su proyecto, sino también su identidad. «Aquí está la realidad, papá». David hizo una pausa, asegurándose de que cada palabra fuera una manifestación de su propósito. Este proyecto simboliza algo más que solo números y logros. Es un reflejo de quién soy y de lo que verdaderamente quiero en mi vida. He dedicado horas a darle forma, a construirlo desde mis pasiones, y lo que tengo que mostrarte va más allá del legado que quieres imponerme. El silencio que siguió era denso. La atención sobre ellos había crecido. David tomó una inhalación profunda, sintiendo que su voz se llenaba de poder a medida que continuaba. «Yo respeto tu experiencia y todo lo que has construido, pero no quiero vivir con las decisiones que tú tomaste por mí. Es tiempo de que me permita seguir mi propio camino». Jimena intervino en ese punto, añadiendo un soporte que David no había anticipado. «He visto la pasión y el compromiso que David tiene con esta idea, y eso es invaluable. La innovación viene de romper patrones, y eso podría ser un mejor legado que cualquier testimonio material que podamos imaginar».
La mirada de Alejandro se oscureció por un momento, pero David no retrocedió. Sabía que la respuesta no solo afectaría su futuro profesional, sino también la relación con su padre, que estaba en juego. Era una verdad difícil de aceptar, pero una victoria que valía la pena buscar. A veces, el verdadero éxito radica en arriesgarse y ser auténtico, continuó David, mirando a su padre a los ojos. Estoy dispuesto a enfrentarlo, porque creo que lo que estoy creando puede beneficiar a muchos. Alejandro abrió la boca, pero la rabia y el orgullo lo mantuvieron en silencio. La batalla interna era visible en su rostro, y por un segundo David pensó que podría haber un destello de reconocimiento, como si por fin pudiera entrever el camino por el que ambos estarían mejor. La atmósfera en la habitación pareció suavizarse. David dejó que sus palabras resuenen y se convirtieran en un espacio abierto para el diálogo. Aquel encuentro se transformó en la puerta de una conversación honesta, liberadora y esperanzadora. Finalmente, Alejandro se inclinó hacia adelante, su mirada endureciéndose, pero sin la rabia que lo había caracterizado antes. Si esto es lo que verdaderamente quieres, entonces quizás debes demostrar que tienes lo que se necesita para triunfar. David sintió que una mezcla de alivio y desafío lo envolvió. Esa era la respuesta que había esperado, la oportunidad de demostrar su valor en su propio mérito. Acepto el reto. Estoy listo para dar lo mejor de mí, en mis términos, respondió, sintiendo que la confianza empezaba a construirse mientras se sentía listo para forjar su camino. Alejandro se quedó en silencio, como procesando cada palabra, cada decisión. David se dio cuenta de que cada elección que había tomado lo había llevado hasta aquí. No solo había encontrado su voz, sino que había empezado a reconstruir la relación con su padre sobre nuevas bases. Ximena, viendo que la tensión había disminuido, aprovechó para retomar la conversación sobre el proyecto. Hemos logrado captar mucho interés. Me gustaría que David nos presente sus planes estratégicamente mientras aún estamos aquí, juntos, sugirió con una sonrisa confiada. Una sensación renovada de esperanza llenó la sala. David miró a su padre buscando su aprobación, pero ya no sentía la necesidad de validación. Ahora era un hombre que estaba listo para perseguir sus sueños, y eso, sin duda, era un logro en sí mismo. Ximena comenzó la reunión, y mientras David se preparaba para presentar su plan, un nuevo aire de posibilidades comenzaba a girar en su mente. Había logrado romper el ciclo rígido que había dominado su vida, y estaba decidido a avanzar sin miedo, agradecido por el apoyo de Ximena, pero aún más por la fuerza que había descubierto en sí mismo. Era el momento decisivo, el inicio de su verdadera independencia. David sabía que el camino aún sería complicado, pero estaba listo para abrazar la autenticidad que había trabajado tan arduamente en conseguir. Justo antes de comenzar su presentación, se volvió hacia Alejandro una vez más. Estoy agradecido por tu apoyo, papá, pero este es mi viaje, y estoy listo para abrazarlo por completo. La mirada de Alejandro se suavizaba mientras asentía. En ese momento, David sintió que, aunque desafiado, había creado un espacio para su verdad. Un primer paso hacia la reconciliación de su identidad como individuo y como hijo. Sabía que el viaje aún tenía mucho por delante, pero ahora estaba armado con herramientas de fortaleza e innovación, y dispuesto a trazar su propio camino. Esa noche, David se sintió más libre que nunca, y listo para conquistar todo lo que vendría. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse futuras historias emocionantes y exclusivas de superación personal.
Dejen un like ahora para ayudar a que el algoritmo nos muestre a más personas y comenten sus reacciones y teorías sobre este final impactante. Share this video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Este es el momento de mostrar su apoyo y no esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de las historias de superación entienden la importancia de estas acciones.